buenas tardes, hermanos y amigos. Dios les bendiga poderosamente en este nuevo día. Damos gracias a Dios porque Él nos permite estar en sus hogares con esta programación televisiva donde sabemos y esperamos que Dios le bendiga poderosamente en esta tarde. También queremos decirle que tenemos un tema muy interesante, el cual vamos a disfrutar. Nuestro hermano pastor Pablo Emilio Velandia me acompaña en esta tarde y él nos va a saludar en estos momentos. Pastor. Gracias, Pastor Manuel. El Señor lo bendiga. Y el Señor bendiga también a todos los que nos ven y nos oyen a esta hora de la tarde. De verdad que es un gozo, un privilegio volvernos a encontrar para disfrutar estos 60 minutos en la presencia del Señor. Estaremos compartiendo la bendita palabra de Dios. Yo sé que si usted nos sintoniza es porque a usted le gusta la palabra de Dios, porque este programa está diseñado para traer temas basados en las Santas Escrituras, en la palabra inspirada del Señor. Y yo sé que usted no perderá su tiempo, porque la palabra del Señor es poderosa. La palabra de Dios es edificante. La Biblia dice que la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Por tanto, quédese con nosotros. Dios te bendecirá en esta tarde, Pastor Manuel. Gracias damos al Señor porque Él nos permite esta programación de televisión para que usted sea bendecido, como ya nuestro hermano ha expresado, por la poderosa palabra de nuestro Dios. La zona 57 se hace presente de lunes a viernes en este espacio de 5 a 6 de la tarde con este programa Palabra de Vida. Hoy representando las iglesias de las Villas, El Rocío y Lagos 1, que también tenemos cultos hermosos que usted puede acercarse a nuestras iglesias para que recibas también, pastor, la palabra de nuestro Dios. Así es, pastor, por eso nuestro saludo a todos los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga. La zona 57 es una zona del movimiento misionero mundial y estamos ubicados en la región de Santander, en el bello país de Colombia, ya que esta señal también llega a través de YouTube a todos los continentes, a todas partes del mundo. Y donde usted nos esté escuchando desde aquí de Colombia, desde Bucaramanga, desde Florida Blanca y Girón, les extendemos un cordial saludo a todos. También nuestro saludo a todos los hermanos miembros de nuestras congregaciones. La zona 57 compone unas 22 iglesias, las cuales a todos ellos saludamos y les agradecemos porque gracias a su ayuda, oración y cooperación llegamos a todos nuestros televidentes. Estamos invitando a nuestras iglesias también, allí en Lagos 1, calle 26, número 1184, los días martes y jueves a las 7:30 de la noche. Igualmente los domingos, 2 reuniones importantes, la escuela bíblica dominical para toda la familia y el culto evangelístico a las 5:30 de la tarde, el domingo en la mañana, 8:30 de la mañana. Acércate para que reciba las bendiciones de nuestro Dios. Pastor, es importante asistir a la casa del Señor. Gracias, pastor, por la invitación. De verdad que hay mucha gente a su alrededor que va a ser bendecida cuando asiste a la casa del Señor. Estamos también nosotros invitándoles a la carrera 15E, número 10563, sector Villaflor, cerca a los semáforos del barrio El Rocío. Recuerde, carrera 15E, número 10563. Ahí hay una congregación que nos reunimos como pueblo del Señor los días martes y jueves a las 7 de la noche, los días domingos 9 de la mañana y 4:30 de la tarde, para impartir el conocimiento de la palabra de Dios. Y los mensajes que allí el Señor nos regala, los retransmitimos a través de Facebook, una página que tiene como nombre Lluvia de Enseñanzas, Iglesia del Rocío. Puede seguirnos en Facebook y usted será edificado a través de la palabra del Señor. Los mensajes de la confraternidad, los mensajes de los cultos, todos ellos los estamos retransmitiendo a través de esa página y usted será muy bendecido si escucha la palabra del Señor. Qué bendición poder congregarnos e ir como manda la Biblia, la palabra de Dios, asistir a la casa del Señor. También tenemos una página en Facebook, un muro titulado Desde mi púlpito, donde hay temas
de interés para que usted también disfrute la bendición. Búsqueme con Manuel Capellán y reciba también bendiciones de Dios. Pastor, nuestro tema en esta tarde, yo sé que es un tema muy interesante y que nos va a gustar a todos, tanto a los amigos y hermanos televidentes, como a nosotros que expondremos, confiando en el Señor, este hermoso tema, pastor. Así es, pastor, estaremos hablando del tema aspectos de la bondad de Dios. Y vamos a mirar que Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y lo vamos a estar mirando basados en la palabra del Señor, pero también basados en la experiencia, porque conmigo Dios ha sido bueno. Y yo sé que con el pastor que me acompaña, el ministro de Dios, con él también el Señor ha sido muy bueno. Creo que estamos, y estos programas y esta palabra tiene como motivo que todos nosotros conozcamos más a Dios. Y a medida que nos acercamos a Dios nos podemos dar cuenta que la bondad de Dios es infinita, que Dios es mucho más de lo que nosotros quizás escuchamos. En alguna ocasión el patriarca Job dijo: de oídas te había oído, pero al acercarse a Dios él pudo decir: ahora mis ojos te ven, Pastor Manuel. 3 aspectos de la bondad de Dios, es el tema que traeremos o que traemos en esta tarde para todos los amables televidentes. Así es que no se despegue del televisor, que usted va a ser bendecido en esta hora con esta poderosa palabra de nuestro Dios, porque esta palabra es poderosa. Séquense los ríos, marchícese la flor, pero su palabra permanecerá para siempre. 3 aspectos, pastor, de la bondad de Dios, de su misericordia, tan importante poder nosotros alcanzar la bondad expresa, pastor, de nuestro Dios, pastor. Así es, pastor, qué bendición. Y eso después de la primera pausa que tendremos, vamos a desglosar esa palabra, vamos a comer esa palabra y sin duda el Señor bendecirá tu vida. También quiero en esta preciosa tarde saludar al pastor Joaquín Jerez, a su querida familia, a la iglesia del barrio Las Villas y a todos los habitantes de este sector. Les invitamos a la iglesia que está ubicada en ese barrio. En medio de la pausa usted podrá tomar nota de la dirección del barrio Las Villas, ya que nuestro pastor Joaquín y esta congregación forma parte de este equipo de trabajo, pero por motivo de fuerza mayor el pastor no ha podido estar en este día, pero le saludamos y queremos decirle que el pastor está trabajando arduamente por llevar el evangelio y la obra del Señor hacia adelante. Esto es Palabras de Vida, un programa que se ha creado para la bendición de su vida espiritual, para que usted se llene de la palabra de Dios, para que usted reciba, para que usted aprenda, para que usted se prepare, para que usted pueda un día alcanzar la bendición de Dios, la bendición del alma, su salvación. Por eso es importante que usted día tras día, de lunes a viernes, nos sintonice de 5 a 6 de la tarde y reciba las bendiciones de parte de nuestro Dios. Nuestro tema hoy, 3 aspectos de la bondad de Dios. Pastor, creo que vamos al primer corte en esta tarde para que luego entremos, pastor, con el tema importante que traemos sobre los 3 aspectos, pastor, de la bondad de Dios. Para que usted se vaya ubicando, el tema que vamos a exponer lo encontramos en el libro del profeta Nahum, capítulo 1, versículo 7. Busque su Biblia si tiene tiempo, si puede hacerlo, y vamos a compartir. Es un solo verso, pero es rico, abundante la bendición de Dios en él.
Hermanos y amigos televidentes, Dios les bendiga en este día. Le estamos invitando juntamente con mi esposa y la iglesia de Lagos 1 a nuestra congregación en la calle 26, número 1184 del barrio Lagos 1, los días martes y jueves a las 7:30 de la noche. Igualmente los domingos, 2 reuniones importantes, la escuela dominical a las 8:30 de la mañana y el culto evangelístico a las 5 de la tarde. Te esperamos en nuestra comunidad, calle 26, 1184, Lagos 1, Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Regresamos una vez más con este subprograma Palabras de Vida. Hoy con el tema 3 aspectos de la bondad de Dios. Pastor, ¿qué podemos decir bíblicamente sobre estos aspectos importantes de la bondad de Dios? Sabemos, entendemos que Dios es misericordioso, que Dios es compasivo, que Dios es grande y amoroso. ¿Qué podemos expresar, pastor, iniciando ya el tema de esta tarde acerca de los 3 aspectos de la bondad de Dios, pastor? Pastor, cuando leemos Nahum 1:7, este verso es como una isla, porque si usted y yo leemos todo el capítulo, nos damos cuenta que a través del capítulo Dios está hablando de juicios, porque hay pueblos que se han levantado contra el pueblo de Dios, como Nínive y como otros pueblos, y el Señor anuncia destrucción, anuncia ira para todos esos pueblos enemigos y que se han prestado para hacer daño al pueblo del Señor. Pero cuando llegamos al capítulo 1 y el versículo número 7, este versículo aparece como una isla en medio de un mar agitado, en medio de un mar lleno de dificultades, y en este verso encontramos estos 3 aspectos de la bondad de Dios. Y lo primero que Nahum habla, y mire que parece un paréntesis, o es un paréntesis en el capítulo, porque viene hablando de juicios y de ira, pero en el verso 7 hace un pare y dice que Dios es bueno, que Él es una fortaleza y que Él conoce a todos los que en Él confían. Y esta palabra, pastor, así como está enmarcada en ese capítulo, es una realidad en la vida, en el mundo. Porque en medio de un mundo lleno de dolor y un mundo lleno de crisis y un mundo lleno de tantas aflicciones y de tantas cosas en las cuales mucha gente por ignorancia ha creído que Dios tiene la culpa, y mucha gente por ignorancia ha pensado que Dios es malo. Yo no sé usted, pastor, si ha escuchado, pero yo he escuchado a mucha gente blasfemar y decir: Dios tiene la culpa, el dolor humano es culpa de Dios, Dios pone a la gente a sufrir. Pero la palabra del Señor y la experiencia nuestra testifica lo contrario, que no es así, que por el contrario Dios es bueno, pastor. Sí, es cuestión de personas inicuas que quieren echarle la culpa a Dios de su desgracia, de lo mal que le va en la vida, de la situación adversa de pronto por la que estén pasando. Le echan la culpa a Dios y no miran hacia adentro, no miran su comportamiento, no miran sus actitudes, no miran de pronto la forma en que han vivido la vida que Dios les regaló, porque la vida viene de Dios. Dice la palabra: tú me formaste en el vientre de mi madre. Entonces muchas personas, pastor, cuando fracasan en la vida por su mala conducta, por su malo accionar, por su mal comportamiento, porque viven la vida como le da la gana, entonces cuando llegan los años, que los años no entran en vano, piensan que Dios es el culpable porque no le fue como pensaban, cuando el culpable es usted porque no aprovechó la vida que Dios le dio, pastor, porque la vida hay que vivirla y hay que saberla vivir delante de Dios. La vida hay que aprovecharla, y los momentos que Dios mismo nos regala tenemos y debemos de aprovecharlo. Dios es misericordioso, Dios es bondadoso y no es culpable de su desgracia. El único culpable de su desgracia es usted, que no ha querido buscar la presencia de ese Dios bueno y bondadoso, pastor. Es la verdad, pastor. Para uno saber y experimentar la bondad de Dios, uno tiene que acercarse a Dios.
Recordará, pastor, un texto del libro de los Salmos que dice: gustad y ved que es bueno Jehová, y creo que está en el Salmo 27. Gustad y ved que es bueno Jehová. A veces con Dios a nosotros nos pasa como nos pasa cuando estamos criando a nuestros hijos. Yo tengo unos hijos jóvenes y tengo uno pequeño, y cuando la mamá prepara algunas comidas, ellos las rechazan y dicen: mamá, a mí no me gusta eso, yo no quiero eso. Y yo les digo: ¿ya lo probó? Porque muchas veces dicen no me gusta y jamás lo ha probado, jamás lo ha experimentado, jamás ha llevado a su boca la degustación de aquello. Y muchas veces les hemos instado a que prueben, y cuando prueban piden 2 platos. Porque la verdad que cuando se habla de Dios mal es porque no se conoce a Dios. Todos los que conocen a Dios y todos los que buscan a Dios jamás podrán decir mal de Dios. Jesucristo dijo en alguna oportunidad, cuando los discípulos fueron a él y le dijeron: hay un hombre que echa fuera demonios en tu nombre, pero no nos sigue. Y nosotros lo regañamos, nosotros lo reprendimos para que no hiciera eso. El Señor dijo: no lo reprendan, déjenlo que trabaje, porque ninguno que me conozca y que eche y haga obra en mi nombre podrá luego decir algo mal de mí. Y es la verdad, pastor. Una vez conocemos a Dios, jamás nosotros podremos decir que Dios es malo. Por el contrario, cada día nos damos cuenta que la bondad de Dios es infinita, pastor Manuel. Importante, pastor, muchas personas en la vida no conocen la bondad de Dios porque no conocen a Dios. Muchas veces uno también tiene la experiencia de que no conoce a una persona porque no la trata, inclusive en el ámbito ministerial. Así es, pastor. Uno no conoce a un compañero, lo mira simplemente de lejos, pero como no lo trata, no sabe cómo es, no sabe cómo es su forma, pero Así cuando es. uno lo trata y uno ve y entiende, uno dice: vaya, qué bella persona es ese pastor, es ese amigo que me he hecho amigo de él, porque es una maravillosa persona. Si usted no conoce a Dios, si usted no conoce a Dios, valga la redundancia, quiero decirle que usted no puede hablar ninguna cosa negativa acerca de Dios porque usted no lo conoce. Tiene que conocerlo, tiene que buscarlo, tiene que aceptarlo, tiene que acercarse a Él para que conozca la bondad expresa del Señor. Pastor. Usted recordará, pastor, aquel incidente del libro de San Juan cuando le dicen a Natanael: hemos hallado a Jesús de Nazaret, al Mesías llamado el Cristo. Y cuando Natanael escuchó el gentilicio nazareno de Nazaret, cuestiona y hace una pregunta y dice: pero de Nazaret ha de salir algo bueno. Y me gusta, hermano, porque el que evangeliza a Natanael se llama Felipe. Y Felipe no entra en controversia con Natanael diciéndole: sí, es bueno, es bueno, es bueno. Natanael le dice: hombre, camine y lo ve. Ven y ve, ven y lo conoce. Y lo prueba. Y tiene una entrevista con él. Y cuando tenga una entrevista con él, usted me dirá si es o no es. Y yo respetaré tu punto de vista. Y vaya sorpresa la de Natanael, porque cuando aceptó ir con Felipe al encuentro de Jesús, Jesús lo ve de lejos y le dirige la palabra por nombre casi propio. Le dice, le expresa y le dice: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Usted es una persona sincera, es una persona muy honesta. Y este hombre se sorprende porque dice: ¿cómo va a hablar bien de mí si no me conoce? Y para probarle que lo conoce, le dice: cuando estabas debajo del árbol, antes que Felipe te saludara y te dijera aquellas palabras, yo te vi. Y entonces el hombre se sorprende y se da cuenta que lo que Felipe le dice no es siquiera lo que es Jesús, que Jesús es mucho más. Y cuando el Señor lo ve sorprendido, le dice: no se me asuste, porque de aquí en adelante lo que usted va a ver es maravillas, el cielo abierto y la gloria de Dios descendiendo sobre su vida desde este momento en adelante, pastor. Hermoso, 3 aspectos de la bondad de Dios. Maravillosa es la misericordia y la bondad del Señor, pastor. Y hay hombres, casi todos los hombres en la Biblia probaron esa bondad de Dios. Algunos, después de haberse arrepentido de los hechos vergonzosos que cometieron, y pudieron experimentar la bondad expresa de nuestro Dios.
porque como hemos dicho, si usted no conoce a Dios, usted no puede saber si es bueno o si es malo. Quizá algunas personas inducidas de pronto por los acontecimientos mundiales presentan un Dios vengativo, un Dios donde va a derramar juicios, un Dios donde supuestamente presenta un infierno, un lago de fuego, y muchas personas de pronto se atienen a esas palabras, a esas condiciones. Pero mire, hay una palabra hermosa de parte de Dios, y es que Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso. Y déjeme decirle que el infierno no fue creado para usted ni para ningún ser humano, sino fue creado para el diablo y sus ángeles. Dios quiere salvar tu vida, salvar tu alma. Si tú no conoces la voz de Dios, si no conoces su palabra, si no conoces su bondad, lastimosamente al final de los tiempos va a ser juzgado de acuerdo a tus acciones en esta tierra, y luego vendrá la sentencia de parte del Señor, pastor. Así es, pastor. Viene a mi mente las palabras que usted dijo hace un momento. Nos equivocamos con personas, y a todos nos ha pasado. Vemos, y usted decía aún en el ámbito ministerial, uy, ese hermano se ve fuerte, ese hermano se ve que es un ogro, ese hermano se ve que es de pronto terrible, pero una vez nos acercamos y entramos en comunión con él, podemos descubrir muchas veces todo lo contrario. También podemos ver personas que parecen muy buenas, y cuando las tratamos nos damos cuenta que no son tan buenas como parecen. Y con Dios, amados amigos y hermanos, yo les invito, como el pastor, me uno a él para invitarle a conocer a ese Dios. Ahora, pastor, la palabra bueno es una palabra muy grande. La palabra bueno tiene un significado y tiene una cantidad de sinónimos, porque bueno es ser generoso, bueno es ser compasivo, bueno es ser compañero. La palabra bueno tiene, hermano, todo tipo de significado, y todos los sinónimos de bueno, pues valga la redundancia, son buenos. Y Dios es bueno, pastor, en todo el sentido de la palabra. Pastor, me trae usted a la memoria aquel momento que dijeron al Señor, maestro bueno. Ajá. Y el Señor responde, bueno, ¿por qué me llama bueno, pastor? Bueno, Sí, es sino solo uno, mi Padre que está en los cielos, pastor. Sí, señor, porque el muchacho que le dice esas palabras se creía bueno, pero el Señor le hace ver que en comparación a la bondad de Dios, y es que en este mundo, pastor, hay gente buena. Sí, eso es indiscutible. Tenemos gente, Tenemos amigos buenos, amigos, familia, vecinos, inclusive gente inconversa. muy buena gente. Sí. Pero en comparación a Dios, no somos buenos, porque Dios es lo máximo. Todo lo que nosotros podemos ser en comparación a Dios es una mínima parte. Es la esencia de la bondad. Todos nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, y nosotros tenemos un poquitico de lo que Dios tiene a granel, de lo que Dios tiene en abundancia, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Tenemos inteligencia, pero Dios es súper inteligente. Tenemos amor, pero Dios es amor. Y quizás tenemos bondad, pero Dios es la bondad. Gloria al Señor, infinitamente, hermano, a la máxima expresión. No podemos ganarle a Dios en ese aspecto. Simplemente tenemos que ser obedientes a su palabra. Tenemos que vivir conforme a la voluntad y a la bondad de nuestro Dios. El salmista dijo, misericordioso y clemente es Jehová, lento a la ira, pastor, y grande en misericordia. Esa misericordia de Dios se refleja en la bondad de Dios. Dios es tan bueno que no quiere que nadie se pierda, sino quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios es tan bueno que toma tus pecados y toma mis pecados y los sepulta en lo profundo del mar, donde Él ni nosotros nunca tengamos memoria de ellos, sino que simplemente muchas veces hay personas que se lanzan al mar a buscar sus pecados que ya fueron perdonados, pero Dios no se acuerda de ello. ¿Por qué? Porque Él nos mira por su bondad a través de la sangre poderosa de Cristo Jesús, pastor, y nos mira como si nunca nosotros hubiésemos cometido
pecado. Dios es bueno, pastor, y para siempre son su misericordia. El proceder de Dios para con los seres humanos está basado en su bondad. De verdad que nosotros no merecemos, los seres humanos no merecemos nada de parte de Dios. Y los mismos siervos de Dios que han servido a Dios a través de la historia se han equivocado con el proceder de Dios. Moisés creyó que Dios estaba enojado cuando el pueblo pidió agua porque no tenían. Y Moisés fue a Dios y le llevó como un chisme, por así decirlo. Ese pueblo rebelde está irado porque no tiene agua. ¿Qué vamos a hacer, Dios? Están pidiendo agua. Y el Señor dijo, no se moleste, háblele a la roca para que beba mi pueblo, para que ellos sacien la sed. En esa bondad les dio agua, en esa bondad les dio pan del cielo. En esa bondad perdonó sus muchos pecados. Y cuando algunos creían que Dios iba a derramar su ira sobre el pueblo, es cuando Dios vino en su ayuda, Dios vino en su auxilio. Ya regresamos, vamos a la segunda pausa en esta tarde y continuaremos con este hermoso tema, 3 aspectos de la bondad de nuestro Dios. Ya regresamos. Hermanos y amigos televidentes, Dios les bendiga en este día. Le estamos invitando juntamente con mi esposa y la iglesia de Lagos 1 a nuestra congregación en la calle 26, número 1184 del barrio Lagos 1, los días martes y jueves a las 7:30 de la noche. Igualmente los domingos, 2 reuniones importantes, la escuela dominical a las 8:30 de la mañana y el culto evangelístico a las 5 de la tarde. Te esperamos en nuestra comunidad, calle 26, 1184, Lagos 1, Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Continuamos en esta tarde con esta programación Palabras de Vida de parte de la zona 57, hoy con las iglesias de Lagos 1, El Rocío y Las Villas. Pastor, estamos tratando el tema los 3 aspectos de la bondad de Dios. Y usted hacía alusión a esa, podemos decirle, catástrofe, porque le costó caro a Moisés haber golpeado la peña por incitación del pueblo, cuando Dios le dijo era que le hablara a la peña, pero él la hirió, la golpeó porque la peña era Cristo, la golpeó, la hirió. Sin embargo, Dios en su bondad manifestó su gloria en Moisés y en el pueblo, pastor. En Moisés y en todos nosotros se cumple lo que dice el profeta Isaías, que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y a veces es difícil entender a Dios, a veces es difícil comprender a Dios, pero Dios es un Dios bondadoso. Y queremos avanzar en esta preciosa mañana en el estudio que tenemos, porque estamos hablando de 3 aspectos. Ahora, pastor, no son los únicos. Hay quizá miles de aspectos de la bondad de Dios, pero queremos hablar de los 3 que aparecen en este verso número 7 del capítulo 1 del libro de Nahum. La segunda parte de este texto dice: fortaleza en el día de la angustia. Dios es fortaleza, pastor. Dios es fortaleza, Dios es refugio,
Dios es castillo fuerte, en él no fortalecemos. Diga el débil, fuerte soy, pero no por sus facultades, sino porque Dios es su fortaleza. Cuando nos fortalecemos en Dios, nos afirmamos en su palabra y en sus caminos, porque Él es el Dios fuerte, celoso, grande y temible. Dice la palabra que guarda el pacto y la misericordia con aquellos que le temen, aquellos que le aman. Y qué bueno, pastor, que Dios sea siempre nuestra fortaleza, que en Él podamos estar siempre fortalecidos en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, pastor. Pastor Manuel y oyentes amables, la palabra fortaleza en este aspecto tiene dos significados. La primera la pudiéramos aplicar a fuerza. Dios es nuestra fuerza. En el camino del Señor y en el camino de la vida nosotros necesitamos ánimo, necesitamos valor, necesitamos entusiasmo para enfrentar la vida, para salir adelante. Encontramos personas debilitadas. Hace poco hablaba con una joven que me hablaba, me comunicaba y decía, me quiero matar, tengo muchos problemas, no puedo seguir adelante. Yo le decía, siga adelante, decía, no tengo fuerzas. Se le habían acabado hasta las ganas de vivir. Incluso me mostró las manos y ya se había herido, se había cortado las venas. Yo le dije, ¿por qué hace eso? Dice, porque no tengo fuerzas para vivir. Entonces, es en ese aspecto la palabra fortaleza. Dios es nuestra fuerza. Él nos da el aliento, Él nos da el gozo, Él nos da la alegría, Él nos da metas y nos pone ilusión de vivir, nos coloca cosas delante de nosotros por las cuales luchar, por las cuales salir adelante, porque siempre que haya un proyecto en nuestra vida, tendremos un motivo por el cual levantarnos cada mañana. Y quiero que, pastor, que hablemos de ese primer aspecto, de la fuerza que Dios nos da para levantarnos cada día y seguir su palabra, seguir su camino, seguir trabajando, seguir con el hogar, seguir con las responsabilidades que cada uno de ustedes y de nosotros tenemos, pastor. Fortaleciéndonos en Dios, creo que es el primer punto, pastor, la fortaleza de nuestro Dios, es decir, la fuerza que podemos obtener de parte de Dios. Perfecto, para que pastor. Prosigamos adelante con el propósito de Dios. No olvidemos que Sansón, aquel enigmático personaje y tristemente célebre personaje que Dios utilizó en un momento propicio, un momento adecuado, su fortaleza inclusive física venía de parte de Dios, pastor. Entonces nuestra fortaleza, sea física, sea espiritual, viene, pastor, de parte de Dios, porque en el Señor nos fortalecemos y en el poder de su palabra, dice la Santa Biblia, pastor. Así es, pastor. Recuerde y recordemos, amables amigos, el libro de Isaías dice que Dios da esfuerzo al cansado. Y dice la palabra hermosa en el libro de Isaías que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y continúa diciendo, los jóvenes se fatigan y se cansan, los muchachos flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, dice la palabra, tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán, levantarán alas, dice la palabra, como las águilas. Y es esa fuerza la que nos ayuda. Mire, pastor, que cuando uno tiene fuerza espiritual, aún el cuerpo siente ánimo también para caminar. Y es que muchas veces, pastor, en muchas personas esas fuerzas espirituales pueden menguar, pero ¿por qué razones, pastor? ¿Qué podemos decir en esta tarde a nuestros televidentes amables? ¿Por qué razones muchas veces esas fortalezas menguan en nosotros? Que muchas veces hay personas que no sienten el respaldo de Dios, que no sienten como el apoyo de Dios. ¿Qué podemos decir, pastor, referente a este punto acerca de las personas que inclusive cuestionan su vida espiritual porque ya no tienen fuerza en sí mismo, pastor? Pastor, Dios es la fuerza. Y yo coloco ejemplos muy simples, pastor. Pero un ejemplo muy simple es un aparato que necesita recargarse con la energía eléctrica. Tenemos los celulares que trabajan con esa forma. Y si nosotros los desconectamos y no los volvemos a desconectar, poco a poco la carga de energía que tienen se va
disminuyendo, y no solamente los aparatos, muchos otros, se va disminuyendo hasta que se acaban por completo. En el aspecto espiritual es lo mismo. Si nosotros nos alejamos de Dios, que es la fuerza, pues poco a poco nos vamos a perder la fuerza, vamos a perder la energía. Si se desconecta, Nos desconectamos de Dios y no volvemos a tener ese acercamiento a Dios, poco a poco vamos perdiendo la energía, y vienen cosas que van a gastar en nosotros la poca energía o la mucha energía, la mucha unción. Uno puede tener una unción maravillosa, tremenda, puede echar fuego por las orejas, hermano, pero va a enfrentar situaciones que van gastando ese poder, van gastando esa energía, y uno necesita volverse a llenar de Dios. y es que pasa, pastor, que muchas veces cuando esas cosas suceden así en ciertas personas o en hermanos, ministros, qué sé yo, quienes sean en la vida cristiana, si no hay una pronta acción, una actitud rápida, la conciencia se puede cauterizar. Es Así una es. cosa más impresionante que un cristiano o un ministro de Dios con la conciencia cauterizada. Nada le es nada y nada le interesa. Entonces pierde la fortaleza espiritual, pastor. La Biblia dice en el libro de los Hechos, y la narración de los primeros capítulos del libro de los Hechos nos testifica de un mover del Espíritu Santo y de una fuerza que los creyentes tenían impresionante. Pero ya unos 4 capítulos adelante hay un título en el libro de los Hechos que dice: los cristianos piden confianza y valor. Porque dice que había venido una persecución, habían apresado a Pedro, habían matado a Jacobo, y ese poder y esa fuerza que los cristianos tenían ante tremendo ataque de las tinieblas había bajado, y ellos hacen algo que todos tenemos que hacer, y es pedir a Dios su fuerza. Y dice, y me gusta porque aparece escrita la oración que los apóstoles hicieron. Entre las palabras que hicieron de oración al Señor le dijeron: tú que conoces todas las cosas, te pedimos que nos dé fuerzas para que con todo de nuevo sigamos adelante, poniendo todo por la causa del nombre del Señor. Y dijeron amén a esa oración. Y la Biblia dice que cuando acabaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos, dice la palabra, fueron llenos del Espíritu Santo, que no es otra cosa que la fortaleza de Dios para el creyente, pastor. Oh, gloria a Dios, qué bendición, qué hermoso, pastor, cuando podemos conectarnos permanentemente con Dios, no desconectarnos ni siquiera por fracciones de segundo. No siempre estar conectado, no importa las adversidades, sean estas financieras, qué sé yo, de cualquier tipo o índole que sean, siempre estar conectado, porque la fortaleza nuestra, pastor, viene de Dios. En Él nos fortalecemos, no podemos rendirnos. Nosotros no somos de los que retrocedemos, siempre vamos adelante, conectados en Dios, conectado en su palabra y fortalecido, pastor, en la unción poderosa del Espíritu Santo de Dios. No te rindas, quizá está pasando pruebas, dificultades de diferentes índoles, pero Dios está ahí. Dios te dice: conéctate para que reciba la fortaleza de mi Espíritu Santo, pastor. Amigo y hermano que nos escucha, probablemente usted está pasando por momentos de agonía, de aflicción, de tristeza. Últimamente no ha hecho sino llorar y sufrir, no puede dormir, está melancólico, está pasando por un estrés y una depresión tremenda. Yo le invito a que vuelvas a Dios. Y si usted no ha tenido la experiencia de rendir su corazón a Jesús, entregue su corazón al Señor, porque cuando nosotros entregamos el corazón a Cristo, el Espíritu Santo viene a nosotros y nos llena de frutos. Y el primer fruto del Espíritu Santo es gozo. Y la Biblia dice que el gozo del Señor es el que nos fortalece, es el que nos da aliento. No importa quiénes seamos, en algún momento de la vida vamos a necesitar una dosis de fuerza, y esa dosis de fuerza está en Dios. Pastor, recordemos a Elías tirado debajo del enebro, haciendo una oración terrible, una oración agónica, porque la oración que él hacía era: yo no quiero vivir más, Señor, por favor, que me lleve ya, yo me quiero morir, todo terminó, todo se acabó, yo no veo por dónde seguir adelante. El Señor vino y no lo mató, el Señor vino y lo fortaleció. Y la Biblia dice que le dio una comida, después de haberle dado algo otras, lo levanta a través de un ángel y le dice: Elías, levántate, come.
y bebe, porque largo camino te resta. Y me gusta el texto porque dice, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches con una sola comida, porque una sola dosis del poder de Dios puede levantar un muerto. ¿Cuánto más darnos fuerza a nosotros, pastor? Maravilloso, pastor. Y es que en este asunto de la debilidad o de alejarnos o de sentirnos desfortalecidos, no es solamente X tipo de personas cristianas. De pronto pensamos que aquel que está en el pedestal de aquel que mueve las masas, Ajá. de aquel que mueve miles de multitudes, vaya, qué tipo tan fortalecido, qué tipo tan duro decimos, pero ese también tiene su momento difícil, porque más poderoso, entre comillas, que Elías, quizá no había otros, y sin embargo Le llegó la crisis en el momento de fallecer, Así es. porque eso nos revela, pastor, la debilidad humana, que solamente en Dios podemos obtener y alcanzar toda nuestra fortaleza en Él, pastor. Y hablando de Elías, me gusta lo que dice Santiago, porque Elías dice, Santiago dice de Elías, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Semejantes a la nuestra, Eso o quiere sea, de- que era tan humano como nosotros. somos nosotros. Así es, pastor. Y que lo que a nosotros nos da, a él también le daba. A veces uno cree que a los demás les da y a uno no, pero eso a todos nos da, hermano, nos da desaliento, nos da desánimo. Ahora, el segundo aspecto de la palabra fortaleza es protección. Y si Dios nos da fuerza, Dios también nos protege. Y no podemos dejar ese detalle, porque fortaleza también es muro, es castillo, es refugio. Y en eso también el Señor, hermano, es especialista, en ser nuestro muro, en ser nuestra fortaleza, en ser el que nos ampara, el que nos favorece y el que nos libra de nuestros enemigos, pastor. Protección es nuestro próximo punto, ya lo estamos desenglobando, no se muevan, ya regresamos con más de este tema importante, 3 aspectos de la bondad de Dios. No se muevan, ya regresamos. Hermanos y amigos televidentes, Dios le bendiga en este día. Le estamos invitando juntamente con mi esposa y la iglesia de Lagos 1 a nuestra congregación en la calle 26, número 1184 del barrio Lagos 1, los días martes y jueves a las 7:30 de la noche. Igualmente los domingos, 2 reuniones importantes: la escuela dominical a las 8:30 de la mañana y el culto evangelístico a las 5 de la tarde. Te esperamos en nuestra comunidad, calle 26, 1184, Lagos 1, Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Continuamos en esta tarde con su programación, su programa Palabras de Vida. Hoy tratando el tema 3 aspectos de la bondad de Dios. Ya miramos la fortaleza de Dios. Y vamos a mirar en estos momentos, pastor, la protección de Dios, que Dios es el que nos protege. Dios, dice la palabra, que el que habita
a su abrigo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pastor, la protección de Dios en esta tarde. Sí, pastor, porque la palabra fortaleza tiene esos dos significados. La primera, que es fuerza, que nos da aliento, que nos da ánimo, que nos da gozo. Pero también la misma palabra se puede aplicar a la fortaleza. Y estamos hablando de que esta escritura, cuando fue escrita en tiempos cuando todas las ciudades tenían muros y se protegían contra sus enemigos con un muro, y a ese muro le llamaban fortaleza. Y Dios está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. La Biblia dice: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová de los ejércitos está alrededor de su pueblo. Oye, pastor, desde ahora y para siempre. Pastor, ya que el rey David tuvo esa experiencia, ya siendo rey, ya siendo un soldado de guerra, ya teniendo los valientes que tenía, el pueblo que lo honraba, los soldados que estaban con él. Sin embargo, David dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Tenía mucho de a dónde David echar mano para su fortaleza, para su protección, para que lo defendieran. Pero él dijo: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, pastor. Así es, y cuando Él es nuestra fuerza. También me acuerdo, pastor, de las palabras que Satanás le dice al Señor cuando hablando de Job. El Señor le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Satanás le dice a Dios: ¿acaso sirve Job a Dios de balde? ¿No lo ha acercado a él y a todo lo que tiene para que el trabajo de sus manos tenga bendición? Y el diablo se siente envidioso y molesto porque había querido atacar a Job. Y se siente frustrado. Y se sentía frustrado y aburrido porque quería atacar a Job, pero se había chocado ¿contra qué? Se había chocado contra la protección. Un muro de protección. Porque en el libro de Isaías la Biblia dice que Dios es sombra contra el calor y es muro contra el turbión, pastor. La protección de Dios, todos necesitamos y tenemos, por lo menos los que estamos en sus caminos, transitando por este valle, transitando por este camino, metido en la palabra, conociendo a Dios, alabando su nombre, honrándole. No es que seamos perfectos, es que en nuestra imperfección que podamos tener, honramos y buscamos a Dios, y Él nos protege, Él nos guarda, Él nos cubre, pastor, con la sangre poderosa de Cristo Jesús. Sea Jehová vuestro Dios, vuestro protector, el que nos protege en todos momentos de nuestra existencia, pastor. Todos los que servimos a Dios hemos visto la mano de Dios protegiéndonos. Yo vi un video, un testimonio, no sé si el pastor lo vio, de unos hermanos que avanzaban por una carretera en medio de una lluvia, y se viene una roca, hermano, mucho más grande, como 4 veces más grande que el auto en que ellos iban. Y la roca rodó y llegó hasta, faltando 1 metro para arroparlos. Y la roca se inclinó sobre el carro, se balanceó 2 veces y retrocedió y se acomodó en la carretera. Y los que filmaron, escribieron, y yo creo que digo amén a eso: la mano de Dios los guardó, porque la mano de Dios nos protege. Pero terminando, hermano, no podemos dejar inconcluso el texto, porque es un solo texto y vale la pena mirarlo todo. La última parte del texto que hace que Dios sea tan bueno es: Dios conoce a los que en Él confían. Dios conoce a su pueblo, Dios conoce a sus hijos. Así como nosotros estamos llamados a conocer a Dios, Dios nos conoce, pastor. Dios conoce a los que en Él confían, porque Él es bueno, pero también Él quiere que le conozcamos, que le entendamos, que conozcamos su palabra. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Aquí está su palabra, el código divino, la regla de Dios, los mandamientos del Señor. Para que conozcamos a Dios tenemos que meternos en su palabra con el lente espiritual, con un corazón transparente, un corazón sencillo y afable, para que conozcamos a Dios y para que Dios nos conozca a nosotros. Porque Dios, dice la palabra, que las ovejas oyen su voz y le siguen. El que conoce, Dios conoce sus ovejas, y como Dios conoce sus ovejas, entonces Dios conoce
a quiénes son los que le sirven, los que le aman, los que le buscan, los que le honran, los que están transitando por este camino. Hay mucha gente que Dios no lo conoce, digamos en el sentido en que lo estamos expresando. Dios no los conoce, por eso muchos, como no conocen a Dios y Dios no los conoce a ellos, se van tras los ídolos mudos que nada pueden hacer por su vida. Pero Dios bendice a aquellos, pastor, que le conocen y a aquellos que Dios conoce. Es que el término conocer en este caso es relacionarse con Dios, porque el Señor dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizo, y el Señor les dirá, de cierto digo que no los conozco. Y Dios nos conoce literalmente a todos, pero está hablando, no tuve comunión de la con intimidad. ellos. No fueron mis amigos, no fueron mis hijos, no fueron mi pueblo. Pastor, eso de que Dios nos conoce me agrada muchísimo, porque el salmista dice que Dios conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Y una de las cosas, mire, que a mí me gusta mucho saber que Cristo vino a la tierra. Y algunos nos gozamos y todos nos gozamos porque Cristo vino a dar su vida por nosotros. Pero a mí me gusta mucho que Cristo haya vivido en esta tierra y que haya tenido un cuerpo como el de nosotros, porque cuando uno le dice a Dios tengo hambre, el Señor sabe que es tener hambre. Que es tener hambre. Cuando uno le dice Señor necesito ropa porque tengo frío, el Señor sabe que es tener frío. Cuando uno le dice Señor estoy triste, el Señor supo y sabe que es tener tristeza. Cuando se le dice al Señor tengo sed, ay, Él sabe Él de esa sabe. sed terrible. Terrible lo que Él hace. Entonces él vino para conocer nuestra necesidad y más que nadie Jesucristo vino para conocer nuestras necesidades, y en base a su conocimiento de lo que siente y de lo que sufre el ser humano, Él extiende su mano, pastor, para ayudarnos a todos nosotros, los que clamamos y los que nos acercamos a Él. Maravilloso que Dios nos conozca, que Dios te conozca. Para que Dios te conozca, tiene que conocerle a Él primero. Pastor, el tiempo se nos está acabando. Queremos recordarle a los amables televidentes la dirección de nuestras iglesias para que usted se acerque a ella y escuche más acerca de la palabra del Señor, pastor. Así es, pastor, les estamos invitando a la carrera 15E, número 105-63, sector Villaflor, cerca a los semáforos del barrio El Rocío. Recuerde que nuestras reuniones son los días martes y jueves a las 7 de la noche, los días domingos 9 de la mañana y 4:30 de la tarde. Puede recibir palabra de Dios, también las repeticiones de nuestras predicaciones a través de Facebook. Recuerde, Lluvia de Enseñanza, Iglesia del Rocío. Allí están grabadas nuestras predicaciones en audio y usted puede edificar su vida escuchando la palabra del Señor, Pastor Manuel. Igualmente en Lagos 1, calle 26, número 1184, te estamos esperando los días martes y jueves a las 7:30 de la noche. Igualmente los domingos 8:30 de la mañana y 5:30 de la tarde, dos cultos importantes. Búscanos en Facebook bajo el tema Desde mi púlpito por Manuel Capellán. Ahí recibirá también bendiciones en Dios y su hermosa palabra. Así que te esperamos en nuestras iglesias y que visite nuestras páginas para que usted también sea bendecido por la palabra de nuestro Dios. Pastor, los tres aspectos importantes de la bondad de Dios los hemos en esta tarde así a grandes rasgos, porque son muchas cosas hermosas que hay que decir, pero en estas palabras que Dios nos ha puesto, yo sé que muchas personas han sido bendecidas por el poder de la palabra de Dios. Pastor, ya para finalizar nuestro programa en esta tarde, yo quiero despedirlos a todos con una oración, deseando que puedan conocer al Señor. Dios y Padre que estás en gloria, en esta tarde yo te doy gracias porque tu palabra ha corrido y ha sido glorificada en cada vida y en cada corazón. Permite que esta palabra, cual semilla, nazca, crezca y lleve fruto para la gloria de tu nombre. Bendice a todos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Gracias, Pastor Manuel. Amén, gracias, Pastor Pablo. Dios les bendiga a todos y le esperamos en nuestra próxima emisión por este canal Televisión Ciudadana para que usted siga recibiendo bendición en su palabra. Dios les bendiga a todos.